¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Fierros Fallan. Y ahora andamos en la Tremor, porque ¿qué creen? Pues no han estado fallando los fierros. No me han caído garantías y el taller va avanzando pues relativamente normal. Entonces no teníamos nada así muy manejable, muy divertido. Entonces andamos en la Tremor. Pero quise también agarrar la Tremor porque el otro día me habló un amigo para preguntarme que qué tal funcionaba. Y el cabrón hizo una pregunta muy importante, que abre un tema que lo más seguro es que va a raspar varios mueblecillos, a varios les va a caer el saco. Como quieran, no hay rollo, a mí me vale, ya saben. Pero sí, me habló este chavo y lo primerito que me dijo, me dice: Memo, ¿te pagan por manejar la Tremor? Y yo, no, compadre, ya quisiera, la verdad. Ya quisiera que esta troca me la pichara Ford, pero no me pagan por manejar la Tremor. Y luego ya me dijo, entonces, ¿qué tal te ha salido? Ahora sí ya me interesa tu opinión. ¿Qué tal funciona? ¿Qué tal te ha salido? Que si es buena, que si es mala. Que por cierto, ese tema va a salir en mi canal. Vamos a hacer un review extendido de la Tremor porque ya trae casi 17,000 kilómetros. Entonces vamos a hablar a fondo de ella. Pero el punto que yo le quería hablar a ustedes es que es bien difícil agarrar la opinión de una persona que le pagan por hacer reviews de autos. Ya les dije, esto va a raspar muebles, van a haber varios youtubers muy grandes que les va a caer el saco, ni modo. Pero este tema es bien serio y es que haz de cuenta que para que a ti te inviten a hacer un review de un auto nuevo, ¿quién crees que te invita, güey? Te invita la marca del carro. Por ejemplo, si quisieran que yo haga un review de la Tremor, generalmente te contacta la marca a través de ellos directos o de una agencia de marketing y te dicen: a ver, tráeme a este vato para que venga al evento de lanzamiento de la nueva Ford XXX. Entonces te hablan y te dicen: oye, vente para acá, vamos a hacer las reviews, yo te pago el avión, yo te pago el hotel, van a ser puras cenas, vas como en raza del medio, va a estar bien bonito, todo va a ser una fiesta y tienes que hacer una review del carro. Pero ¿qué crees? Si yo hago una review y mi review es tremendamente honesta, posiblemente no me van a hablar para la siguiente si es que el producto no me gustó. Si es que sí me gustó, pues con madre voy a decir cosas buenas. Pero si acaso digo que no me gustó, pues a la otra ya no te van a invitar, güey, no te van a hablar. Eso es algo que es bien sabido que hacen las marcas. Entonces cuando tú estás comprando un carro nuevo y tú le pones: a ver, quiero la nueva review de nueva marca china, de carro chino, y te van a salir los que siempre te salen haciendo las reviews, pues ¿qué crees? Que en realidad que digas que es que mi vaso grandote no cabe en todos los portavasos, por eso no me gusta. Es que la tela es de un color muy negro, muy oscuro, por eso no me gusta. Pues eso, pues no tiene nada de malo. Pero si en realidad dices: a ver, güey, el Android Auto se traba. A ver, ¿sabes qué? No pude conectar mi celular bien, se me estuvo desconectando. Además de eso, no me gustan los cambios de la transmisión, los hace muy diferentes. Además de eso, siento que la potencia no es suficiente para el volumen del carro, se siente muy pesada, bla, 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 bla. Yo creo que es un producto que está tratando de llenar un hueco que no existe, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué crees que va a pasar? Pues ya no te van a invitar a ningún lado, gordo. Para la siguiente te vas a quedar como quinceañera en boda de No, ¿cómo era ese dicho, güey? Quinceañera en boda de pinches inventos pendejos. Para la siguiente te vas a quedar como si estuvieras esperando la fiesta vestido y alborotado y todos tus amigos te van a decir: oye, vamos a ir aquí, acá, y tú: ay, qué padre, a mí todavía no me habla nadie, güey. Y esto le ha pasado a muchos car reviewers que al final acaban empinados, se les cae la chamba porque las marcas ya no los invitan a hacer reviews. Esa es una ventaja que yo tengo porque yo no soy car reviewer, entonces yo puedo decir lo que quiera de lo que quiera y realmente no me afecta. Puede ser que me afecte en un futuro porque pues no me están invitando a ese tipo de eventos, pero igual no es un tipo de eventos al que yo busco asistir. Entonces tienes que tener mucho cuidado sobre las opiniones que hay sobre ciertas cosas. Yo te diría, si tú confías en la persona que está haciendo el video, pues toma su opinión como algo serio, pero no lo tomes como algo definitivo.
tienes que irte a la agencia, tienes que pedirles que te lo presten, tienes que hacer una prueba de manejo un poquito extendida, en serio. Ponte a exigir el carro, ponte a hacer las cosas que normalmente haces para ver si es algo que realmente se te acomoda. Porque créeme, muchas veces, y a mí me ha pasado no tanto en los carros, sino con las cosas de tecnología, que yo no soy muy clavado en eso. Entonces, cuando quiero comprar algo nuevo, sí me fijo de alguien que crea que le sabe más que yo, y al final a veces acaba siendo algo que realmente no me gusta, que la opinión de la persona que yo vi no me sirvió, y digo, chinga. Lo malo es que la tecnología, pues no puedes pedir una prueba de la cámara tal o cual, o no puedes pedir una prueba de tal micrófono a ver si te gusta cómo se escucha. Ahí sí compras a ciegas y te chingaste. Entonces yo te recomiendo eso. Ve a probar el carro, ve a ver si realmente te funciona, ve a buscar mucha más información sobre los consumidores. Por eso también yo le doy mucho peso al Consumer Reports y al Edmunds, porque ellos hacen encuestas basadas en personas que tienen los carros, no basadas en personas que les pagan por probar los carros. Y es que es más o menos como yo le hago con esta serie de Los Fierros Fallan. Cuando pruebo los carros, imagínate que yo te dijera que todo es color de rosa y todo es hermoso. La verdad es que no es cierto. Yo les he dicho muchas veces, aunque tu carro viejo le hayas metido un chasis de Roadster Shop, traigas rines y llantas modernos, traigas un LS Swap, traigas esto y esto y esto, no se va a manejar como un carro nuevo. Y eso tiene que afectar tu perspectiva de decir, ok, ya entiendo que no se va a manejar de tal o cual manera, entonces ya sé qué esperar. Pero si yo te dijera, ay güey, es que si no te digo que todo es color de rosa, luego ya no me van a dejar probar los carros de performance. Pues no mames, gordo, eso es aprovecharse de tu audiencia, quererles atascar algo en lo que tú no crees. Por eso es bien importante que te fijes en quién está hablando en el video y que tú decidas si vas a depositar tu confianza en él o no. Ahora, no digo nombres, hay muchos hacen eso a medias, muchos hacen eso full, pero la decisión final está en ti. Y acuérdate, haz las pruebas, no tiene pedos. Y bueno, spoiler del review de la Tremor, sí me gusta mucho. Y sí le encontré un problema constante que me trae harto, que me está haciendo que posiblemente vaya a cambiar de aparato. Pero eso lo vas a tener que ver en mi canal, güey. Y raza, se está cocinando nueva merch y la verdad están bien chingonas. Yo ya vi los diseños, ya estamos mandando a hacer. Yo creo que estas ni siquiera vamos a hacer prototipo, vamos a ir directo a las de venta, güey. Pero están bien perras. Tienen que ver con caracoles del infierno y con poner arrastradas. Les va a gustar un chingo, en serio. Bueno, pues ahora sí, raza, vamos al taller a ver cómo van con los proyectos. Que yo ayer anduve por ahí y vi unas cosas muy deliciosas. Pues sí, raza, llegando al taller y está esta cosa hermosa afuera. Cómo me gusta este Lincoln, cara. La verdad está muy chingón. Estamos esperando temas de cromos y empaques, pero como los pidió el cliente, pues no tenemos el acceso a saber exactamente en dónde están, ni cómo va la importación, ni todo eso. Entonces pues nomás cuando nos llegue le seguimos chambeando. El Mustang está afuera, está esperando espacio para trabajarse, al igual que el Camaro, porque tenemos llenito adentro. Ya saben, el Charger hermosísimo aquí está, esperando también lugar para su Hemi. Las señoritas, ¿cómo están? Y aquí directo entrando a los chingadazos, vatos. Chevelle Pro Touring. Este güey, estamos esperando el archivo para poderlo tunear. Ya nos llegó el archivo del Mailing Tune, ya lo pudimos meter, pero haz de cuenta que en el Inter que nos llegó el archivo y se lo poníamos, notamos que la cremallera estaba tirando. Como este carro ya viene de varios talleres, pues ya tiene mucho rato de que se pidió el chasis. Entonces hablamos con los de Roadster Shop y dijeron, cabrón, ya no te puedo hacer la garantía, aunque no lo hayas movido, ya pasó mucho tiempo. Entonces tuvimos que reparar la cremallera. Ahorita estamos en eso, no trae cremallera, por eso no lo he podido manejar, me la estoy pelando porque ahora sí va a jalar a full power. Entonces vamos a ver qué onda. Y este Mustangcito que estaba allá atrás, ya le sacamos todas las tripas porque estamos preparando el swap. La Square Body azul. Estamos con lo del diferencial de atrás. Mira, chécate nomás los discotes, qué hermosos, güey. Y estamos con el tema de ajustar el paso. Ya está prendiendo y después de aquí se va a ir armado final. El Bel Air ya está en armado, nada más que estamos ahí con un tema con las defensas de adelante que se mandaron cromar. Estamos esperando que lleguen para darle. Challenger, se quitó la transmisión de nuevo
porque se va a montar, pero ahora sí ya se va a montar final. Porque la habíamos puesto para hacer el mock-up, para hacer soportes, para hacer mofles, y ahorita ya están poniendo, están ajustando ya el collarín, están ajustando la barra cardan, están ajustando todo lo que tienen que hacer para que funcione como debe ser. El Wally acá arriba también lo están trabajando, también con temas de transmisión y con temas de armado, y la idea es dejarlo preparado para poder mandarlo otra vez a body. Esta troquita nos cayó de garantía por una bomba de agua que empezó a fugar. Pues ni modo, ya se chingó, hay que quitar la bomba de agua, hay que cambiar la bomba de agua y hay que volver a armar, no hay de otra. Este Chevy Nova le hicimos la conversión de carburador a fuel injection porque ya traía el swap, pero venía carburado. Entonces quitamos todas las chingaderas esas que ya saben que yo no soy fan de los LS carburados, y se está poniendo ya toda la inyección. Tiene un Holy Terminator y ya nada más lo estamos esperando para probar. Nada más que te digo, los chavos andan bien atorados allá. Este igual está esperando para brincarse al lado de mecánica a que le terminen. Ya se acabó la fabricación, todo lo de la suspensión y todos esos detalles. El Opel se está trabajando en la lámina, güey. Está bien oxidadito, pero ya la llevan de un ala. De hecho, por allá está el cofre. Ahorita Diego les pone unos clips. Y estamos empezando a trabajar todos estos pedos, hay que enderezarlos, hay que dejarlos bien. El piso ya se cambió, todo lo demás ya está prácticamente avanzado. Y la idea es dejarlo preparado. Mira, güey, así vienen, y esto hay que quitarlo. Nomás que mucha raza hace esto, güey. Cambia un parche chiquito, pero no le quitan el óxido abajo del parche, lo ponen por encima. Y al final, ¿qué crees? El óxido va a buscar cómo salir y te va a arruinar la chamba en cosa de un rato, güey. Chevelle de mi compadre Alejandro Al Capone está muy avanzado también. Ya estamos preparando para pintura. Si se fijan, ya está todo rectificado. Tiene su pasta correcta, no tiene pasta de más. Si se fijan, se ve lámina y pedacitos de pasta. Porque otra vez, quieres la superficie más lisa. La persona que diga que la pasta no se usa, está loco. Sí hay güeyes que dicen, pues prefiero usar metal, que es el bronce con estaño, que es todo un arte. Se entiende, pero la verdad es que la pasta es una tecnología superior, cabrón. Pero bueno, la idea es que ya estamos terminando para prepararlo para pintura. Se va a pintar y una vez esté pintado, nos regresamos armado final. El camarito traía problemas con el cuerpo de aceleración, lo tuvimos que pedir y parece ser que este sábado llega y lo podemos trabajar. La Suburban, el Master le está haciendo ya los sistemas de escape hacia atrás y ahí la llevan también de un ala. Hubo que modificar algo el header para que quedara, pero ahí va. Falcon, armado final, y viene Luigi a terminar la tapicería, entonces eso va a estar bien bonito. Ya saben que Luigi trabaja muy muy bien. Y este Mercedes igual está en detalles. Este trabajo lo hicimos hace un buen de rato, pero la verdad la calidad no quedó como le gusta al cliente, y como yo les digo siempre, mi compromiso es con su satisfacción. Entonces pues hay que seguirle dando hasta que al cliente le guste. La verdad, él nunca se rajó conmigo, yo no me puedo rajar con él, así que ahí andamos en el terminado. El motor de la embrujada de la 400 negra ya por fin nos llegó de la rectificada. Revisamos de todas, pensábamos que era electrónica, pensábamos que eran 1000 cosas, pensamos que eran cabezas también, y al final era una camisa, güey. Una camisa nos estaba dando lata. Hubo que mandar otra vez el motor a arreglar, y eso que se lo habíamos arreglado nosotros. Ya lo bueno es que la persona que lo armó ya no trabaja aquí con nosotros, pero ni modo, el chiste es dar la cara, dar las garantías y sacar la chamba adelante. Y esta Platinum hermosa, le estamos poniendo un catch can. Ya saben que yo siempre se los recomiendo en todo lo que tenga inyección directa. Es mejor si le pones un catch can. Y pues ya saben, si quieren seguir viendo estos proyectos y los avances del taller, síganos en la serie de Los Fierros Fallan. Saludos. Ay, güey, los fierros fallan y los controles de tracción también. Espero que se encuentre bien mi compadre, pero se metió un buen vergazo. Oye, mira estos pinches vergueros. Dicen, quiero pinches aventar concreto. Déjame me paro a media calle. Se pasaron de vergas. Tan babosos mis compadres, güey. Literal a media calle.